Espero que pongamos mucha atención para que podamos aprender. Que el Señor les bendiga con nosotros, hermanos. Que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros, hermanos. Que usted se sienta contento, que se sienta feliz el estar en este lugar, porque el Señor ha sido bueno y porque nos ha conservado las bendiciones, ¿verdad?, de tener la vida, la salud y pues el privilegio de estar en comunión con cada uno de los hermanos y de las hermanas. Amén, hermanos. Pues siéntase contento, siéntase feliz, porque Dios está con usted y con cada uno de sus hermanos y de sus hermanas. El día de hoy, hermanos, queremos meditar en un bonito tema titulado el arrepentimiento. Es lo que vamos a estar viendo hoy, el arrepentimiento. Yo le voy a pedir que me acompañe a la Biblia, al Nuevo Testamento, al Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 41. ¿Me acompaña, por favor, a la Biblia? Mateo capítulo 12, versículo 41, bajo el título El arrepentimiento. Dice el Señor en su palabra: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Cuando se predican estos temas, hermanos, como lo es el arrepentimiento, que es uno de los principios básicos de enseñanza que cada uno de nosotros debe aprender, lo que hacemos nosotros es, todo aquel cristiano consciente, ¿verdad? Aquel cristiano que es consciente consigo mismo, con Dios, y que es sincero con Dios, lo que hace es hacer un recorrido en su vida para saber o para ver si tiene alguna cosa de qué arrepentirse o si realmente está bien delante de Dios y desea continuar estando bien delante de Dios. Cuando nosotros a veces nos preguntamos, ¿y de qué cosas es necesario arrepentirse? Yo le voy a decir a usted, de todo aquello que esté relacionado con el pecado de la rebeldía o desobediencia a Dios, amerita arrepentimiento. Todo eso amerita arrepentimiento. Algunas veces ese arrepentimiento puede ser una manifestación pública o puede ser también una situación privada en la que usted le expone a Dios y se compromete con Él a no continuar en esa condición mala que un día lo puso a usted en riesgo delante de Dios. Ahora, arrepentirse viene de una palabra griega que significa cambiar de pensamiento. Pero en el cristianismo no solamente es cambiar de pensamiento, cambiar de mentalidad, sino que es dar un giro completo a la vida, a la conducta, a todo lo que nosotros estábamos haciendo mal y que ahora, por medio del arrepentimiento, comenzamos a caminar bien y a hacer las cosas bien delante de Dios. Y es donde debe hacerse la pregunta uno, ¿verdad? ¿Estoy bien con mi Dios o no estoy bien con Dios? Porque en este mismo capítulo de Mateo, cuando usted lee, por favor, en el versículo 36, dice el Señor así, en el 36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo a nosotros el Señor Jesucristo que de toda palabra dicha por nosotros y que no esté de acuerdo a la voluntad de Él, de cada una de ellas vamos a tenerle que dar cuenta al Señor. Entonces preguntará usted, hermano, ¿y qué tan importante es arrepentirse? Valórelo usted, valórelo en base a esto, valórelo, porque hay gente que le toma importancia y hay gente que no. Pero aquí dice que de toda palabra ociosa que hablen, oiga, ciertamente dice que hablen los hombres, pero usted dirá, hermano, ahí solo a los hombres les dice el Señor. No, les habla a toda la humanidad. De toda palabra que hable la humanidad, de cada palabra va a dar cuenta, dice el Señor. En el versículo 37 de ahí mismo, el Señor dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No sé si lo está leyendo conmigo. O sea, ¿quién lo juzga? ¿Quién lo condena? ¿Quién dice por tus palabras? O sea, nosotros mismos. Y usted posiblemente va a decir: yo no me acuerdo haber dicho eso. Yo no me acuerdo. ¿Y cuándo? Señor, no, si dice que en aquel día van a ser puestos delante de nosotros todas nuestras obras, todas nuestras acciones, todas nuestras cosas van a estar ahí. Y dice la Biblia, no sé si usted lo ha leído. Si no lo ha leído, se lo voy a recordar. Dice la Biblia: yo, Juan, dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Cómo dice, hermano? Así dice. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban ahí. O sea que de cada cosa de esas nos van haciendo un historial, como un, hermano, un archivo en el que se nos va registrando todo a nosotros. Entonces la persona buena, la persona creyente, solo cosas buenas va a tener ahí, ¿verdad? Amén. Los cristianos solo cosas buenas van a tener ahí. Eso debería ser así. Pero si aparecen algunas manchitas, el Señor dice: no, manchas arrugadas, no, ya no, esto no va, no pasa. Así es. ¿Y por qué me dice eso, hermano? Mire lo que dice el versículo 35. Allí mismo. El 35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, sí, hermanos, las obras, las cosas que nosotros hacemos, decimos y todas las cosas. Bueno, ya en el domingo anterior estuvimos viendo el pensamiento, ¿verdad? Cuando decía: ¿qué pensáis contra Jehová? Él va a hacer consumación y no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Lo estudiamos en una previa, en una anterior. Y aquí nos está diciendo el Señor que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Yo no puedo, hermanos, imaginarme a un cristiano que dice ser cristiano y todavía dice malas palabras, dice malcriadezas, ofende. No puedo imaginarme eso, porque la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas, que cambiamos, que ya no somos lo mismo que antes. Y el Señor dice que de las palabras ociosas, de las palabras negativas, de las palabras malas que nosotros digamos, vamos a dar cuenta. Entonces usted dice: hermano, ¿y así será de severo el Señor? Así es. ¿Y por qué nos lo dice? Porque es mejor que se lo digamos a tiempo y no cuando ya esté allá y se es que no me lo dijo el hermano. Ahí está en la Biblia, usted lo puede leer. La persona buena del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona se expresa mal o habla mal? La Biblia dice, el Señor Jesucristo, que una de las cosas que hace impura a la persona
Porque dice él, el comer con las manos sin lavarse no hace impuro a una persona, porque lo que entra en el hombre no lo hace impuro, sino lo que sale de él. Y dice, sí, porque lo que sale del hombre, del corazón procede. Y de ahí salen, dijo él, los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, toda clase de pecado provienen del corazón. Quiere decir que cuando una persona dice palabras ociosas y hace cosas malas, entonces su corazón está rebalsando de eso. Amén, hermanos. Y yo siento que los hermanos se me quedan ahí, ¿verdad? Sí, qué exhortación. Sí, hermano, es una exhortación. Es una exhortación. ¿Para quién es? Para todos nosotros, por si se nos ha olvidado. En la carta de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, dice la Biblia que el Señor conoce a los que son suyos. Porque dice, porque el fundamento de Dios, dice, está firme, dice. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Esto lo está diciendo la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, y lo estamos leyendo en el versículo 20. Estamos leyéndolo esto en el versículo 19, hermanos. Versículo 19. Allí dice que el fundamento de Dios está firme y que tiene un sello, que conoce Dios a los que son suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, usted debe hacer esta pregunta: y yo soy de Cristo. Porque el que es cristiano dice que es de Cristo. Amén. No se oye, hermanos. Sí, el que es cristiano dice que es de Cristo. Entonces aquí nosotros decimos, dice el Señor conoce a los que son suyos y dice que aquel que invoca el nombre de Cristo debe apartarse de toda iniquidad, de toda contaminación. ¿Por qué? Porque eso le afecta su vida. Ahora, hay diferentes ideas en nuestros días, ¿verdad? Hay diferentes ideas acerca del arrepentimiento. Y esas ideas, algunas están basadas en la palabra de Dios, otras no. En la Biblia se nos dice a nosotros que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es cortante, como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y en los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. A nosotros se nos dice también que toda la escritura, toda la Biblia, esa que usted tiene en la mano, es inspirada por Dios. ¿Quién la inspiró? Dios. Y que es útil. O sea, ¿para qué sirve? Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Ahí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo lo bueno, para toda buena obra. Pero si resulta que hace malas obras, entonces ya no es hombre de Dios ni mujer de Dios. Ya pertenece a otro ejército. Ya no es el ejército de Cristo. Ya no está militando como soldado de Cristo, sino como soldado del otro bando. Ya se cambió. Entonces debemos de valorar eso. Ahora, consideremos nosotros algunas de las cosas relacionadas con el arrepentimiento, hermano. Unas definiciones claras, bíblicas del arrepentimiento, y comenzando aquí cuando Jesucristo habla de los ninivitas. Ahí en Mateo, no ha perdido el texto, ¿verdad? Vamos a volver a Mateo capítulo 12:41, donde dice: los hombres de Nínive, dice Jesús, se levantarán en el juicio con esta generación, hablando en aquel tiempo, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar, dijo él. Entonces, y usted me preguntará a mí, ¿verdad? Los hombres de Nínive,
¿A qué se refirió cuando Jesús dijo los hombres de Nínive? Yo le hablé de eso en la predicación anterior. No sé si usted se acuerda. Cuando hablamos de Nahum, yo le dije a usted que el libro de Nahum se escribió precisamente para los ninivitas, ¿sí? Y que le hizo ver las características de Dios, que es fuerte, celoso, y que Él se marcha en el torbellino, y que el polvo de sus pies son las nubes. Amén. Lo estudiamos, ¿verdad? Esta era una ciudad grande, y usted recordará que allí vivía mucha gente, muchísima gente, y tenían un rey. Y un profeta fue enviado a predicar a ese lugar. A mí me gusta cuando las hermanas le enseñan esto a los niños. Hermanas, buen trabajo, enséñenle siempre a los niños eso, es importante. Cuando le enseñan la historia de Jonás, y le enseñan que Jonás se resistía a querer ir a predicar a Nínive, no quería ir. Y ustedes conocen la lección, ¿verdad?, que el Señor le dio cuando se lo tenía preparado un gran pez y se lo tragó entero, y después adentro estaba afligido y oró al Señor para que le permitiera vivir, y logró llegar hasta Nínive y comenzó a predicar, hermano, a predicar la palabra de Dios. Y decía: de aquí a 40 días, si no se arrepiente, este pueblo se va a morir. Y comenzó a predicar el evangelio. Bueno, llamémosle el evangelio porque predicaba buenas noticias a los que se arrepintieran y malas noticias a aquellos que no se arrepintieran. Eso es prácticamente lo mismo que hoy. Si se arrepiente la persona, se puede salvar. Si no se arrepiente, pues ahí le va a ir mal. Miren, ¿qué fue lo que pasó en aquel tiempo? Jesús le dice aquí en Mateo, les dice a los judíos que los hombres de Nínive en el juicio, en el día final, se levantarán con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y dice Jesús: y yo estoy aquí y soy más que Jonás, y ustedes no se han querido arrepentir. Ese era el reclamo que estaba haciendo, la enseñanza que estaba dando en ese momento. Y usted preguntará: ¿y qué será lo que habrá pasado entonces en aquel tiempo? Acompáñeme a leer, por favor, libro de Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 10. Libro de Jonás, libro de Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 10. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, ahí. Lo tenemos. Jonás es un libro del Antiguo Testamento. Yo creo que ya está listo, ¿verdad? Amén. Hermanos que son diestros con la Biblia y otros que nos cuesta encontrarlo, pero es por la falta de práctica a veces, hermano. Es por la falta de lectura, porque no sabemos dónde, ¿verdad? Capítulo 3, versículos 5 al 10. Dice la Biblia así. Vamos a leerlo ahí, acompáñeme usted. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén.
Es precioso esto, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí en su Biblia. Y fíjese que Jesús le está diciendo allá en Mateo, le dice a ellos, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron. ¿Qué fue lo que hicieron, dice? ¿Qué dice que hicieron, hermanos? Se arrepintieron. Y alguien dice, ay, arrepentirse, ¿qué era? ¿Qué significado tenía el arrepentimiento? Y usted ve una descripción aquí en los versículos que leímos, que el arrepentimiento llevaba varias cosas. No sé si usted las puede ver en el texto que acabamos de leer. Los que están estudiando ahorita, los que están concentrados. Dice en el libro de Jonás que una de las cosas que contenía el arrepentimiento es que le creyeron a Dios. El versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ese fue lo primero. ¿Qué dice que hicieron después? Proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio. Dice ahí, desde el mayor hasta el menor de ellos. Vestirse de cilicio. Usted sabe que la gente se viste a como se siente cómoda, ¿verdad? Los reyes se vestían con ropas de gala y todo eso. Pero el cilicio, vestirse de cilicio era algo parecido. Voy a utilizar una figura, hermanos. Vestirse de cilicio es como hacer una camisa con un costal, con un saco de esos que vienen de abono. El abono, donde viene el sulfato, el mezcal, sacos de mezcal. Hacer de eso una camisa, un traje y ponerse eso. Eso pica, molesta, daña, carcome. Hermano, se siente difícil. Y dice la Biblia que se vistieron de cilicio, hombres y animales, porque llegó la noticia hasta el rey. Y el rey pues ordenó, después de haberse despojado de sus vestidos, también se vistió de cilicio, se sentó sobre ceniza, que era un acto de humillación, e hizo proclamar y anunciar, ¿verdad?, que todos los hombres y los animales no comieran nada, que no se les diera ni agua, sino que se cubrieran de cilicio y que clamaran a Dios fuertemente y que se convirtieran de su mal camino. Él conocía a la gente lo que estaba pasando, porque usted lee ahí en el versículo 8, dice el mandamiento, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. La rapiña, a ver si alguien de ustedes sabe, hermano, qué es una rapiña. Usted vaya pensando en eso. La rapiña es como despojar a los demás, o despojar de cosas a los demás. Es como alguien que roba con derecho, llamémoslo así, ¿verdad? Aunque no hay ladrón que pueda robar con derecho, pero la rapiña que hay en sus manos. Y dice él, ¿verdad?, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Cuando vio Dios todo lo que hicieron los hombres y las mujeres de Nínive, dice, hermanos, que el Señor se arrepintió de lo que dijo que les iba a hacer y no lo hizo, sino que el Señor los perdonó. Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Sí? Porque a saber cuántas nos ha librado el Señor a nosotros también, que tal vez le hayamos hecho alguna cosa ofensiva al Señor, ¿verdad? Y el Señor dice, le voy a dar tiempo, ¿verdad? Le voy a dar tiempo, que se arrepienta. Tal vez se arrepiente. Hay gente que se arrepiente de verdad, pero hay otra que no, y ahí se queda, guardando tal vez alguna mala experiencia, algún mal rencor, algún odio, algún problema. Entonces fíjese usted que si la persona no se arrepiente y se va hacia la eternidad sin haberse arrepentido, entonces lamentablemente usted sabe cuál es el final, ¿verdad? Sí, ya sabe cuál es el final, porque como no quiso arrepentirse, no quisieron arreglar el problema. Los ninivitas se humillaron, clamaron fuertemente a Dios, se convirtieron de su mal camino.
O sea que, según la autoridad final, hermanos, eso constituye el arrepentimiento. A diferencia de lo que algunos equivocadamente en nuestros días nos quieren hacer creer, que es un simple cambio de mente. No es un simple cambio de mente, es algo más profundo que debe cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma, todo. Por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, usted ya se arrepintió de haber andado así antes. ¿Sí? Si es un varón, va a comportarse como tal, evitando toda clase de contaminación del pecado en su vida. Y si es una señorita o una preciosa dama, también debe considerar y comportarse como una legítima hija de Dios. Honesta, decente, formal, no dar lugar al diablo para que por medio de ella sea blasfemado el nombre del Señor. Amén. Eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. El arrepentimiento no solo es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio de vida, es una forma con la que le decimos a Dios: perdónanos y ayúdanos para seguir adelante. Quiero terminar, hermanos, con un pasaje bíblico muy precioso que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3 y versículo 19. Dice la palabra de Dios, lo vamos a leer así como está escrito. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice el Señor: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Necesitamos esos refrigerios nosotros, ¿verdad? Amén. Necesitamos nosotros ese refrigerio de parte de Dios para nuestras almas, para nuestras vidas. Necesitamos que Dios pueda obrar. Dice la Biblia aquí en esto donde acabamos de leer, dice arrepentidos y convertidos. Convertirse significa cambiar completamente. ¿Cómo era usted y cómo quiere que Dios sea? O sea, ¿cómo quiere Dios que sea usted? Entonces usted valora, ¿verdad?, todas aquellas cosas. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nos despojemos, que nos quitemos de nosotros? Toda palabrería ociosa, toda gritería, toda mala forma de vida, toda aquella situación que afecta, ¿verdad?, como los vicios, ¿verdad? Celos, iras, contiendas, enemistades, pleitos, disensiones, ¿qué? Herejías, toda clase de pecado, todo aquello malo. Mire, hermano, porque Dios nos ha puesto a nosotros un conocimiento en la mente, en el corazón, nos ha dado su espíritu con el cual nos ha sellado para poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora le voy a decir algo. La Biblia dice ciertamente que debemos vencer el mal con el bien. Pero si usted no puede vencer el mal al que va a enfrentar, la Biblia dice que mejor huya. Y eso hoy lo aprendíamos con los jóvenes, eso. Huya. Y huir significa correr, alejarse, apartarse lo más que pueda de una condición de pecado. Hoy lo veíamos cuando el Señor dice: huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. También dice: huid de la idolatría. Huid de la idolatría. También dice: huid de la fornicación. O sea, el Señor dice: si no puede vencer el pecado que enfrenta,
huya, corra, escape por su vida. Así como le dijeron a Lot y a su familia, ¿verdad? Que corriera hacia las montañas, que fuera, que huyera por su vida. Lamentablemente su esposa, usted conoce su destino final, pues no quiso, ¿verdad?, seguir la orden de Dios y lamentablemente pereció. Usted sabe cómo. Entonces el llamado del Señor para nuestras vidas es arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Hermano, ¿qué dice que van a hacer? Borrados, nuestros pecados, borrados. ¿Quién los borra? ¿Quién los borra? El Señor. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, así dice la Biblia. Ahora bien, ¿qué va a pasar el día que nosotros pasemos allá? Y como ahí decía, de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Entonces, y nos dice el Señor aquí, para que sean borrados. ¿Qué va a pasar? Cuando usted se arrepintió, el día que se arrepintió, ¿qué va a pasar? Ahí donde estaban anotadas todas esas cosas. Ahí estaban anotadas en los libros, en las obras. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando se arrepintió la persona, fueron borrados. Fueron borrados. Dice, han borrado vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Usted ha experimentado eso, ese refrigerio de Dios, la paz, la tranquilidad, que se puede acostar tranquilo sin ningún tipo de preocupaciones. Sí, sí, y hasta puede respirar tranquilo y acostarse. Y como dice el salmista, ¿se acuerda lo que decía el salmista? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Óigame, para nosotros eso puede sonar bien sencillo, así bien insignificante. Para el que lo dijo, quiero decirle a usted que él estaba siendo perseguido por el gobierno. Estaba siendo perseguido por el gobierno. El rey Saúl lo andaba persiguiendo con todos sus ejércitos y lo andaban buscando por todos lados a ver en qué cueva estaba metido. Y lo andaban buscando no para arrestarlo, lo andaban buscando para eliminarlo. Y dice él, él dice así, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Y nosotros? Si supiéramos que nos andan buscando, ¿nos acostaríamos en paz? Señor, no, para nosotros, aquí lo leemos, ¿verdad? Decimos, en paz me acostaré. Sí, nosotros tranquilos, nadie nos está. Pero si le dijeran, mira, ahí te andan en la lista, ahí estás en la lista, dicen que te van a venir a buscar. Señor bendito, ¿verdad? Líbranos. Y es cierto, el Señor puede librarnos. Así como libró a aquellos del horno de fuego, también a nosotros nos puede librar. Si hay alguien en esta hora que desee reconciliarse con Dios, que desee arrepentirse, alguien que desee obedecer al Señor, porque su corazón ha estado apartado de Dios, hoy es el momento para que pueda hacerlo. Yo le invito para que pase. Dios le ama y Él va a permitir que usted se arrepienta y que sean borrados sus pecados, sus iniquidades de su vida. ¿Hay alguien que en esta hora desee honrar su vida, honrar al Señor también arrepintiéndose? Si no, pues, ¿verdad? Agradecidos con el Señor, con cada uno de ustedes por este momento y este tiempo que se nos ha concedido. Esperamos tener una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, y nuestro hermano va a continuar con el desarrollo del culto. Dios les bendiga.